entonces sí, empezamos con esto, hay varias diapositivas y hacemos una introducción a lo que son las reglas de diferencia. Bueno, saben que representamos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esto es la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción para la carrera de Ingeniería en Informática en la Cátedra de Matemática Discreta. Lo que vamos a desarrollar hoy es la parte de inferencia lógica, más que nada las reglas de inferencia, en donde vamos a definir en realidad, o vamos a ver qué tiene que, cómo se define una regla de inferencia y cuáles son las reglas de inferencia. En realidad estas rigen el uso de los términos de enlace que son muy simples. Vamos a empezar con el primero, en el cual nosotros nos debemos ir familiarizando, que corresponde al modus ponens. Modus ponens o modus ponendo, que en realidad el nombre se deriva del latín y significa modo de afirmar, se puede explicar de la siguiente manera. Es una regla de inferencia en el cual el modus significa métodos, que afirma, esto de ponens significa afirma, el consecuente afirmando el ponendo, es decir, afirmando el antecedente. Nosotros en la clase presencial habíamos definido lo que era un condicional que tenía un antecedente y un consecuente, ligado a la vez de una flecha en un sentido que significa una locución que era si la proposición simple, entonces la proposición simple. Y en conjunto formaban la proposición compuesta. Este símbolo significa de que estamos ante la presencia de un condicional y tiene un antecedente y un consecuente. Bueno, el modus ponens en realidad lo que hace es una regla de inferencia en el cual afirma justamente el consecuente, afirmando, por supuesto, previamente el antecedente. Vamos a ver un ejemplo. Sea, y vamos a llamarle P a una proposición simple, él está en el partido de fútbol. Y supongamos otra proposición Q, él está en el estadio. Entonces, ahí tenemos una proposición P entonces Q. A partir de allí, vamos a ver que hay un razonamiento, ese razonamiento que lo vamos a definir después en clase, por ahí si no queda muy en claro esta parte, vamos a tener en cuenta que tenemos una premisa 1, una premisa 2 y una conclusión. Un razonamiento es un conjunto de premisas en donde vamos a tener una cantidad finita de premisas, podemos llamarle premisa 1, premisa 2, premisa 3, y a partir de esas premisas lo que vamos a encontrar es una conclusión. En este caso, el modus ponens tiene esta forma. La premisa 1 puede ser P entonces Q y la premisa 2 puede ser P. Entonces, a partir de P entonces Q y P, que viene a ser el antecedente de este condicional general, podemos afirmar el consecuente, que el consecuente es la conclusión de este razonamiento que viene a ser Q. Por eso es que la regla de inferencia, o como se conoce como modus ponens, permite demostrar Q, que es la conclusión, a partir de las premisas, que en este caso es P entonces Q, que es la premisa 1, y P, que es la premisa 2. El segundo ejemplo se simboliza de la siguiente manera, donde P es la proposición, supongamos hace frío, y Q es la proposición, el lago se helará. Entonces la premisa 1 es no P, entonces no Q. Fíjense que acá la negación aparece para la premisa 1 en correspondiente a este condicional que tengo una premisa 1, el antecedente está negado y el consecuente también. Sin embargo, la premisa 2 también tiene el mismo formato, tiene una negación con respecto al antecedente, es decir, no P. Por lo tanto, concluye la negación, en este caso no Q. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el modus ponens es un modo de afirmar tanto para premisas que están afirmadas como para premisas que están negadas. Doble negación. Este doble negación por ahí se abrevia con DN y la doble negación es una regla también diferencia en donde es una regla muy simple, muy práctica, porque permite pasar de una proposición única a la conclusión. Un ejemplo simple es el de una negación de negación. Vieron que en clase yo les dije por ahí
que la negación de la negación era la misma premisa, en realidad era la misma proposición, es decir, no cambiaba su valor de veracidad. Entonces, un ejemplo de la doble negación sería la siguiente. Sea la proposición, no ocurre que Ana no es un estudiante. ¿Qué conclusión puede sacar acerca de esta premisa? Evidentemente se puede decir de que Ana es un estudiante, pero si lo observamos la forma en la cual la proposición está enunciada, tenemos un no. No ocurre que Ana no es estudiante. Así, la regla de doble negación tiene dos formas. P, y acá tenemos la negación de P, que es simplemente P. O podemos tener la negación de P, que es simplemente P. Dicho de otra forma, desde P podemos concluir que P es la negación de P, o de la negación de P podemos concluir que P. ¿Qué quiere decir entonces? Cada vez que negamos una proposición que está negada, es en realidad lo que estamos haciendo es afirmar. Modus tollens o modus tollendo, que esto, a diferencia de modus ponens, que era modo de afirmar, esto significa modo de negar. La regla de diferencia que tiene el latino modus tollens se aplica también a las proposiciones condicionales, pero en este caso, negando el consecuente, se puede negar también el antecedente del condicional. Por eso es que le decimos de que el modus tollens o modus tollendo, perdón, es una forma de negar. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos la premisa 1. Si tiene luz propia, entonces el astro es una estrella. Premisa 2. El astro no es una estrella. Conclusión, no tiene luz propia. Bueno, vamos a llevar a las premisas y a la conclusión a un lenguaje simbólico. Le vamos a llamar P, la primera premisa P1, y le vamos a llamar Q a la segunda premisa 2, y le vamos a llamar simplemente E o conclusión a la última parte, esto de que no tiene luz propia. Fíjense que acá pusimos P igual a tiene luz propia, Q, que es la otra premisa, el astro tiene una estrella, entonces la premisa 1 queda P entonces Q, porque acá decimos, si tiene luz propia, entonces el astro es una estrella. Recuerden la forma en la que simbolizábamos en clase. La premisa 2 decía, el astro no es una estrella. Como estamos ante la presencia de la palabra no, del conector lógico no, acá vamos a colocar no Q. Y concluye de que no tiene luz propia, es decir, no P. Ya hemos simbolizado. Y esa, perdón, pasé de largo. Y esta es la forma entonces del modus tollens. Fíjese que tenemos un P entonces Q, después la negación del consecuente y que termina concluyendo la negación del antecedente en la premisa 1. Por eso es que el modus ponens es una forma de afirmar y el modus tollens es una forma de negar. Son muy parecidos, pero uno apunta hacia la negación y el otro hacia la afirmación. Otra de las reglas muy conocidas son la adjunción y la simplificación. Normalmente se la abrevia con A y la otra con S. ¿Cómo funcionan? Bueno, se suponen dadas dos proposiciones como premisas. La primera es Jorge es adulto, la segunda es María es adolescente. Si ambas proposiciones son veras, entonces se podrían juntar en una proposición molecular. Recuerden que las moleculares eran las proposiciones que estaban asociadas a un conector lógico, utilizando el término de enlace y, en este caso la conjunción, y tendría una proposición verdadera que se leería de la siguiente forma. Jorge es adulto y María es adolescente. Esa sería la proposición en la cual está relacionada la proposición P, que era Jorge es adulto, y la proposición Q, que sería María es adolescente. Y están ligadas a través de la conjunción. Acá la conjunción, recuerden que tenía una forma de simbolizarlo y nosotros los encontrábamos a través de la palabra y. ¿Cómo funciona la adjunción y la simplificación? Se simboliza de la siguiente forma.
La simplificación, por ejemplo, podemos tener P y Q, entonces concluimos P. O podemos tener Q y P, entonces concluimos Q. Ese es el de simplificación, porque simplificamos uno, sacamos uno. O podemos tener la regla de adjunción o de añadir. Por ejemplo, tenemos P y Q, lo anotamos como P y Q. O podemos tener P y Q o hacerlo al revés, Q y P. Recuerden que en realidad la conjunción y la disyunción gozan de una propiedad que es la conmutatividad. Disyunciones como premisas. Quizás hemos observado que en las reglas estudiadas hasta ahora se han estudiado utilizando conjunciones, condicionales y negaciones. Sin embargo, podemos dar un significado más amplio a la disyunción. Se denomina sentido incluyente en el sentido inclusivo cuando se utiliza la palabra o se supone que por lo menos un miembro de la disyunción se presente y quizás ambos. Y acá volvemos a la regla de modus tollens. La regla anteriormente sugerida es la que se denomina modus tollens o modus ponens y se dice que está negando, cuando hablamos de tolendo, un miembro de la disyunción y se afirma un ponens en el otro miembro. Simbólicamente, el modus tollendo o modus ponens se puede expresar de la siguiente forma. P o Q y la premisa no P se puede concluir Q. Y de P o Q se puede negar la otra premisa no Q y se puede concluir P. Fíjense los dos razonamientos. P o Q y la negación de no P, del primero, de la primera proposición. ¿Qué concluimos? La segunda proposición Q. Y acá tenemos P o Q, pero ahora se está negando la segunda proposición que concluimos, la proposición primera, que es la que no ha sido negada. Esa es la forma de trabajar a través de la disyunción con el modus tollens. La ley de adición. La ley de adición, que normalmente se la abrevia con las letras LA, la ley de adición expresa el hecho de que si se tiene una proposición que es cierta, entonces la disyunción de aquella proposición y cualquier otra ha de ser cierta. Si se da la proposición P, entonces la proposición P o Q es consecuencia. Por ejemplo, tengo la proposición P en un razonamiento y me hace falta P o Q, le asignar un Q que esté asociado a un conector lógico, en este caso la disyunción. ¿Por qué? Porque en realidad, si sabemos que es P verdadero, la proposición P o Q es consecuencia. Entonces podemos concluir P o Q. De la misma manera, si tengo Q, puedo añadirle o sumarle P y puedo concluir entonces P o Q. Concluir P o Q o Q o P es exactamente lo mismo porque gozan de la propiedad conmutativa. Otra de las reglas de inferencia que vamos a ver y que no se preocupen porque en clase vamos a listar todas estas reglas de inferencia es justamente la ley del silogismo hipotético. La ley del silogismo hipotético quizás es una de las eh, reglas de inferencia más preponderantes de la que nosotros vamos a ver. A veces también llamado argumento cadena o regla de la cadena o el principio de transitividad de la implicación, pero simbólicamente este razonamiento es de la siguiente forma. Supongamos que tenemos la proposición D, que significa hace calor. Luego tengo la proposición S, que significa Juana va a nadar. Y la proposición H, que significa arregla la casa después que come. El silogismo hipotético va a estar dado por D entonces S, S entonces H, D entonces H. Fíjense, D, S es una implicación de D. H es una implicación de S, y como está relacionado S a través de como consecuente en la primera proposición y como antecedente en la segunda, podemos relacionar justamente a H como consecuente de la primera proposición, que el cual lo tomamos como antecedente. Fíjense que si armamos ahora en base a D, S y H su significado, esto quedaría: hace calor, entonces Juana va a nadar. Juana va a nadar, entonces arregla la casa después que comen. Y por último, el silogismo hipotético quedaría entonces, hace calor,
entonces arregla la casa después de que come. Esa sería una forma de razonamiento conocido como el silogismo hipotético. Otra muy conocida, que es muy sencilla de comprender, es cuando, por ejemplo, decimos, si A es hermano de B y B es hermano de C, entonces A también es hermano de C. Es una forma de relacionar justamente a tres proposiciones. Luego también tenemos el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo es parecido al silogismo hipotético, solamente que cambia porque ahora estamos en términos de la disyunción. Es el cual cuya premisa mayor establece una disyunción exclusiva, de manera que los dos miembros no pueden ser simultáneamente verdaderos, ni tampoco simultáneamente falsos. Para simbolizar el razonamiento, vamos a tener en cuenta: R es la proposición que llueve, D es la proposición el campo está seco, P es la proposición jugaremos dentro, B es la proposición jugaremos baloncesto. Entonces, el silogismo disyuntivo estaría dado por R o B como primera premisa, R entonces P como segunda premisa, D entonces B como tercera premisa, y podemos concluir por silogismo disyuntivo que P o B. Fíjense que P es la proposición consecuente del primer condicional y B es el consecuente del segundo condicional. Y están relacionados a través de quién? De la disyunción. De esa manera es como funciona el silogismo disyuntivo. Otra muy usada también es la ley de simplificación disyuntiva. Esto puse el siguiente ejemplo. Si alguien dice el equipo de los gigantes ganará o el equipo de los gigantes ganará, se puede concluir que opina simplemente que el equipo de los gigantes ganará. En forma simbólica, el razonamiento es G o G, entonces podemos concluir G. Si estamos diciendo una proposición y lo marcamos con un conectivo O y repetimos la misma proposición, entonces podemos simplificar y expresar solamente una vez, porque incluso hasta suena redundante en el lenguaje vulgar. Otra muy, pero muy importante, muy conocida dentro de la lógica matemática, son las leyes de De Morgan. Yo le voy a poner acá, la vamos a corregir un poquito, esto es De Morgan, ¿sí? De Morgan es el apellido, por ahí el D que hace referencia a quién, y luego De Morgan, el apellido, por eso es las leyes De Morgan, al igual como la fórmula de Moivre. Pasa exactamente lo mismo. Son un par de reglas de transformación que son ambas reglas de inferencia válidas, y las normas permiten la expresión de las conjunciones y las disyunciones puramente en términos de vía de la conjunción. Y si niego una conjunción, la convierto en una disyunción. Solamente que las proposiciones van a cambiar en términos también de la negación. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo: no llueve y no hay sol. Esa sería uno. No ocurre que llueva o que hay sol. Entonces, si uno y 2 significan lo mismo en el lenguaje corriente, entonces en lógica será válido concluir uno de 2 o 2 de 1. Lo que expresado en símbolos es exactamente lo mismo. Fíjense, si tenemos no P y no Q, que sería no llueve y no hay sol, también se puede escribir como no ocurre que llueva o que haya sol. Fíjense cómo se ha modificado esto. Es como que la negación de la disyunción es exactamente lo mismo que la negación de cada una de las proposiciones afectada aquí en ahora a la conjunción. No ocurre que llueva y tampoco ocurre de que haya sol. Fíjense que acá tenemos no, y el asociado de P o Q se puede concluir no P y no Q. Entonces tenemos que la negación de la disyunción se puede concluir que es la conjunción de ambas proposiciones negadas. Así, de esa forma, se enuncia la ley de De Morgan. Dice que si no se tiene
o P o Q, entonces no se tiene P y no se tiene Q. Estas son las denominadas leyes de De Morgan. De no P y no Q, también podemos concluir que no el asociado de P o Q. Por lo tanto, por tanto, en símbolos lógicos se puede escribir no P o no Q, se puede concluir no P y Q. O de no P o Q se puede concluir no P o no Q. ¿Sí? De ambas formas se puede concluir entonces de que la negación de la conjunción es la disyunción de ambas proposiciones negadas o la negación de o la disyunción de ambas proposiciones negadas se puede concluir que es directamente la negación de la conjunción de las proposiciones anteriormente dichas. Proposiciones bicondicionales. Este término de enlace normalmente es sí, solo sí, y las proposiciones que se utilizan en este término de enlace se denominan proposiciones bicondicionales. El símbolo que se utilizará para este término ya sabemos que es la flecha en doble sentido, que lo habíamos mencionado incluso en clase. La proposición bicondicional está dada por P si solo si Q tiene la misma fuerza que dos proposiciones condicionales. Es decir, primero P entonces Q y segundo Q entonces P. Por ejemplo, si el agua alcanza cierta altura, entonces el campo se inunda. Ley del bicondicional. También significa de que si el campo se inunda, entonces el agua alcanza cierta altura. Así, tiene una nueva regla que nos permite deducir ambas, P entonces Q y Q entonces P, de la proposición P si solo si Q. Esta ley se denominará ley de las proposiciones bicondicionales. Normalmente se lo denota con estas siglas LB y significa lo siguiente. Acá tenemos un resumen de las reglas de inferencia. El modus ponens, que se puede expresar como P entonces Q y P, concluimos P, o el modus tollens, que es el modo de afirmar P entonces, modo de negar, perdón, P entonces Q, no Q, entonces no P, y luego tenemos el modus tollendo, que ya hacemos hincapié en la disyunción P o Q, no P, entonces Q, o P o Q, no Q, entonces P. La doble negación, que podemos expresar a P y concluir la negación de P o la negación de P como P. La regla de simplificación P y Q, si concluimos P, o Q y P concluimos Q, que acá saltamos. Tenemos también la regla de la adjunción, que viene a ser P y Q o Q y P. La ley del silogismo hipotético, P entonces Q, Q entonces R, podemos concluir P entonces R. Ley de la adición, P o le agregamos P o Q, o si tenemos Q, P o Q. La ley de la simplificación, P o P, concluimos P. Las leyes de De Morgan, recuerden que acá cambiamos la conjunción por la disyunción o la disyunción por la conjunción, siempre y cuando negamos. El silogismo disyuntivo, P o Q, P entonces R, Q entonces S, y concluimos R entonces S, R o S, o al revés, P o Q, P entonces R, Q entonces S, podemos concluir S o R. Y las leyes conmutativas, les decía que la conjunción y la disyunción son conmutativas y que podemos concluir ambas. La ley de las proposiciones bicondicionales, P si solo si Q, podemos concluir P entonces Q, o P si solo si Q, podemos concluir Q entonces P. Otra forma también es que si tenemos P entonces Q y Q entonces P, puedo concluir P si solo si Q. O también podemos pensar que P si solo si Q, podemos concluir P entonces Q y Q entonces P, como una conjunción entre los condicionales P y Q. Y la regla de las premisas, una premisa se puede introducir en cualquier punto de la deducción.
Eso es algo que vamos a tener en cuenta para los razonamientos cuando ya definamos lo que es razonamiento en clase. Y acá, con esto, ya hicimos una descripción de todos, o por lo menos de la mayor cantidad de leyes de inferencia que vamos a utilizar. Si nos ponemos a hacer la tabla de valores para cada una de las reglas de diferencia, van a observar de que en realidad le va a dar una tautología en la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque son verdaderas. Son leyes en las cuales nosotros nos vamos a basar para hacer o demostrar razonamiento cuando un razonamiento es válido y cuando un razonamiento es inválido. Yo creo que les compartí el trabajo práctico. No, de esta parte no les compartí, compartí la otra parte. Me queda todavía una continuación, pero eso se los voy a compartir cuando veamos en la clase presencial, si Dios quiere, dentro de un par de días, cómo hacemos para deducir o mostrar la validez y la invalidez de un razonamiento utilizando estas reglas lógicas. Bueno, y hasta ahí hicimos una descripción de todas las leyes lógicas. ¿Hay algo que quieran preguntar, algo que no haya quedado claro?